Sí, señor, se trata del cientista social Carlos de Peña, y con él vamos a conocer la perspectiva sociopolítica de la comentada, bombardeada y finalmente aprobada ley de extinción de dominio, que fue aprobada a unanimidad ayer en el Senado. Don Carlos, bienvenido. Hola, nuevamente. Esto no tiene nombre. Otra vez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hacer la entrevista en inglés. Muy buenas tardes. En lo que tú quieras, ¿eh? Hola. Si quieres en hebreo también. No, pero pero así no. Pero así no. Ay, esta, mira, lo inteligente. ¡Ay, amor! Ay, entendió de una vez. Oh. Qué malo soy. No, pero el punto es, si la hacemos en inglés se entiende mejor la ley de extinción de dominio. No sean malos, no sean malos. O sea, hay una... No, ay, Dios. Pero ¿por qué tú terminas? Yo solamente pregunté en el idioma. Yo puedo hablar en inglés, pero no sé mucho de leyes. Ah, claro. Mira, no, y de hecho hubo un tweet que expresa exactamente. Varios. Pero, publicaron varios. Fueron 2. Ay, de salutación. Fueron 2 y otro de ayuda en la colaboración. Claro. Mira, eso es muy importante, ya fuera de la broma. Obviamente que la ley tiene unas características de presión internacional, porque no es solamente, quizás la gente confunde y dice, bueno, que eso es un tema de corrupción política o de la parte más del delito contra el Estado dominicano. Pero igual tiene expresión y expansión en delitos que son, no sé si decir de orden privado, yo no soy abogado, pero que son, que no es contra el erario, o sea, que no son recursos públicos, sino son transacciones ilícitas, sobre todo que afectan las relaciones internacionales y la lógica económica en los mercados mundiales, o sea, tráficos de estupefacientes, de armas, bueno, todas las cosas que sabemos. El caso es que increíblemente, luego de 12 años, dando vueltas a esa ley, pues nuestros congresistas se ponen a uno y aprueban a gran velocidad, aún con las modificaciones pertinentes, que se hicieron en la Cámara de Diputados, pues aprueban este instrumento de persecución de la corrupción. A mí, si me preguntan mi opinión, no, vuelvo y digo, no soy jurista, un abogado tendrá todos sus pareceres. Si me preguntan mi opinión de orden histórico, social y política, que es la que puedo dar, primero, históricamente, si esa ley se hubiera aplicado unas décadas antes, este país fuera otro. Y si se hubiera aplicado con el artículo 4, creo que era que lo suprimieron, sobre la retroactividad de la ley, pues igual este país fuera otro, porque la configuración de las élites económicas hubiera cambiado un tanto, porque de alguna manera hay un porcentaje importante de actos de corrupción en el Estado que se realizaron en gobiernos previos que en este momento están impunes. Y no hablo de gobiernos del siglo XXI, de gobiernos o sea, por ejemplo, la propia dictadura, en la parte de los gobiernos del doctor Balaguer, los propios gobiernos del PRD, o sea, que perfectamente, con un tipo de ley así, que es retroactivo, o sea, persigue retroactivamente, pues hubiéramos podido encontrar fortunas que se hicieron añejas ya, que definitivamente igual son prácticas corruptas contra los bienes del Estado y contra la ciudadanía. Eso aparentemente no va a suceder. Esa ley tiene algún tipo de trampa potencial para futuros personajes perseguidos. Eso es importante entenderlo. O sea, en unos 10, 15 años alguien puede alegar, bueno, que en el actual gobierno se hicieron X o Y actos y perseguir. Eso es, o sea, la ley tiene sus luces y sombras. ¿Cuáles son para ti esas luces, Carlos? ¿Por qué tenemos que celebrar ley de extinción de dominio? Yo no sé si celebrar es la palabra. Te lo digo honestamente. A mí me parece, habría que ver en el despliegue, en el terreno. Tú sabes que la justicia tiene la norma, o sea, la ley, el orden constitucional, pero tiene los jueces que hacen la gestión.
O sea, una cosa es, tú puedes tener un perfecto entramado institucional y tener una vocación de justicia en materia de gestión en los tribunales que no sea acorde a esos instrumentos. O sea, que habría que ver también qué calidades tiene ahora y a posterior el Poder Judicial. Pero celebrar como tal habría que ver cómo se despide el terreno. Acuérdate que celebramos el caso de Brecht y mire lo que terminó. Este es un país muy particular en materia de justicia y de institucionalidad. Aparecería de nuevo un aporte y una satisfacción de los intereses, cosa que no está bien ni mal, del gobierno norteamericano, que entiende que sus negocios o el desarrollo de sus negocios tienen mayor garantía jurídica en un contexto donde esta ley exista, lo cual, vuelvo y te digo, no me parece ni bien ni mal, simplemente son escenarios geoestratégicos desde la visión de la región que tiene el actual gobierno norteamericano y el Estado como tal. O sea, más allá del gobierno de Biden, pues tiene intereses institucionales, porque a diferencia de este país hay unos enmarcados en el Estado norteamericano y en otros avanzados, donde independientemente de qué partido sea, pues hay unos mínimos institucionales. Creo que en beneficio nuestro sí te puedo decir que habrá gente que se lo piense mejor antes y ya eso es una ganancia. El hecho de lo que le llamamos aquí ponerse chivo, y déjame ponerme chivo, déjame evitar esta operación porque pudiera meterme en un problema, que es lo que le pasa a nuestro amigo Jean Alain Rodríguez. O sea, jamás pudo haber pensado, dadas las características de lo que parece ser ese caso, que se hubiera enfrentado a esta dinámica de prisión. O sea, va a ser más caro, Miralba, ese es un punto positivo, va a ser más caro y más arriesgado corromper y corromperse, aunque siempre va a existir, porque eso es inherente al ser humano. En eso estamos de acuerdo, la corrupción siempre va a existir, tal como mencionas, es un asunto inherente al ser humano. Lo que no debe existir es la impunidad, o en su menor expresión posible. La impunidad, que es la capacidad de sancionar esa corrupción. Pero hay algo que sí nos debe preocupar, es el uso que se le dé a esa ley al revés, es decir, que se persiga bienes que son lícitos en el nombre de esa ley, que es lo que algunos... ¿Y sería posible eso dentro de la ley recién aprobada a unanimidad? Queda y se abre la posibilidad de que se utilice la persecución, no diré política, porque puede ser persecución a un simple ciudadano que no tenga nada que ver con temas políticos. ¿Existe esa posibilidad dentro de esta ley? Mira, yo creo que en el diseño de una versión, vuelvo y te digo, no soy experto jurídico, pero desde el punto de vista sociológico te diría que habrá la intencionalidad, siempre en la medida en que lo autoritario sea una vocación instalada en las instituciones del gobierno dominicano, habrá la posibilidad no de usar esa ley, cualquier otra. Lo que va a evitar, vuelvo y digo, en el marco de la sociología política, lo que puede evitar que este tipo de instrumentos sea mal usado es que tanto maduremos en términos democráticos. Un sistema político democrático, unos políticos democráticos fortalecen unas instituciones democráticas. Entonces, no importa, o sea, tú puedes tener una coma, una oración, un párrafo, un artículo que exprese una idea, y si hay un gobernante o una gobernante o un funcionario público o un miembro del Poder Legislativo con intenciones autoritarias o de controles, como el tema de la ley esta que sacaron del Congreso, que tenía que ver con la libertad de expresión. O sea, hay siempre gente con vocación de controlar la libertad ciudadana. Para mí, más que la ley, lo importante es... Pero tú sí estás de acuerdo en que esas libertades ciudadanas tienen un límite. El problema es quién define el límite, Miralba. Para mí, en términos de comunicación, el límite es muy claro. Usted no puede reproducir nada que usted no pueda sostener. Sí, en público. Y me refiero, por ejemplo, al tema de las redes sociales. O sea, yo no puedo utilizar mis redes para
No, me acaba de pasar hace poco. Mira que no. O sea, no puede ser. A ver, esa ley que, bueno, muchas personas me dijeron es que hay manera de sancionar eso. A mí no me parece responsable que usted vaya a una red social, emita un comentario de algo que puede ser un chisme o algo que a usted le parece y lo dé como una verdad absoluta, haciendo que eso se haga viral y que usted le haga un daño a esa persona, excediéndose en su libertad de expresión por decir algo que usted no tiene pruebas, no le consta o no lo sabe, sino que usted cree, lo supone o le parece. Entonces, ahí, para mí, el límite está ahí. Igual tiene que ver con la categoría y la profundidad de las sanciones, porque estoy de acuerdo contigo. Exacto. Pero a ver, lo que me interesa, tengo que ser respetuoso de la audiencia y tuya, es que no cruzar los linderos jurídicos, porque yo, en este país, te da mucho, lo sabes, gente que no se acostumbra a decir, bueno, yo de esto no sé, porque yo no soy tal cosa, y todo el mundo quiere opinar de todo lo que le parece. En el marco de esto, no como jurista, sino como sociólogo, te puedo decir, creo que lo jurídico es funcional a la democracia, no la democracia subordinada a lo jurídico. Entonces, con la ley de extinción de dominio, lo que tiene que darse en la práctica, en el ejercicio del poder, que todos sabemos cómo es, o sea, el poder del Estado tiene una vocación de por sí coercitiva, debería tener unos contrapesos y unos mecanismos que los abogados tratarán muchísimo mejor que nosotros, pero sí debo ser específico en esto. Si la ley, su resultado es mayor arbitrariedad, mayor injusticia, mayor incautación de bienes de manera injusta o poco elegante en materia de la práctica jurídica, estamos cometiendo un error. Si la ley lo que sirve, esa y cualquier otra, para impartir justicia y hacer los justos equilibrios en el ejercicio de ciudadanía y de representación política de esa ciudadanía, estamos entonces frente a un instrumento positivo. Lo que no deberíamos nunca es depender de otros gobiernos y de otras presiones para construir nuestro ordenamiento constitucional y jurídico de manera funcional para la vida. Esto tiene que servirnos todo, y esto y los otros ejemplos de los casos en la justicia tiene que servirnos para entender que el servicio público es para servir, que la función pública, su propósito no es construir un modelo de rentabilidad, sino un modelo de atención a las necesidades ciudadanas, coberturas para que la gente tenga mucho mejor calidad de vida de la que tiene, fortalecimiento institucional, reformas de acuerdo a los contextos, por ejemplo, como este de crisis frente a la guerra. O sea, tiene que haber hombres y mujeres de Estado que tengan una cultura, o sea, lo que esta ley debe arrojarnos es una cultura política distinta o mejorada, no sé hasta dónde pueda ser distinta, pero mucho mejor en materia preventiva y en materia de honestidad y transparencia. Ojalá de eso. ¿Y qué te hace dudarlo? Mira, ¿sabes qué nos hace dudar? Mira, primero que nada, los seres humanos, o sea, somos dominicanos y dominicanas, seguimos siendo, o sea, es la cultura del ¿cómo se llama esto? De evadir la fila, por usar un término. Es como, ok, siempre habrá un medio para evadir responsabilidades, pero más que eso, mira, es el tema del poder. Si ahora se aprobó esa ley por un poder superior al poder existente en este país. Pero recuerda que esa ley tenía muchos años ya esperando por salir. Y lo que pasa es que ya ahora hubo voluntad y hubo una presión más eficiente para que esto sucediera. Pero de lo contrario, o sea, la ley hubiera seguido dando vueltas.